Hola, buenos días. Me corresponde presentar el tema novedades en vacunas. Voy a inicialmente presentar algunos conceptos en inmunizaciones y después las novedades en base a esos conceptos. No tengo ningún conflicto que declarar y soy miembro del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones. Este es el temario para hoy. Les decía, conceptos. Después vamos a ver las distintas estrategias que existen en inmunizaciones, porque es muy importante para entender la incorporación de nuevas vacunas. Y después hay elementos específicos de cada una de las vacunas y del Programa Nacional de Inmunizaciones que también son necesarios para comprender los cambios. Conceptos. Quizá el concepto más importante es que después del agua potable y el tratamiento de aguas servidas, las vacunas son la intervención en salud pública que más vidas han salvado en la historia de la humanidad, más que los antibióticos, más que la creación de las unidades de cuidados intensivos, la que ha tenido mayor impacto después del agua potable. ¿Eh? ¿Qué buscan las estrategias? Todas las estrategias de inmunización buscan proteger contra enfermedades prioritarias en salud y utilizando distintos enfrentamientos. ¿Qué es una enfermedad prioritaria en salud pública? Bueno, enfermedades que tengan una alta carga de morbilidad o que tengan consecuencias graves para la salud de la población. Entonces, no solamente es prevalencia, sino que también el impacto que tienen hospitalizaciones, secuelas o mortalidad. Y para poder saber eso, son muy importantes la vigilancia epidemiológica, tanto pre como post licenciamiento de una vacuna, y los estudios clínicos que se hacen para seguir el efecto de las vacunas en la población. Las vacunas probablemente son la intervención también más costo efectiva en salud pública. Costo efectividad significa que se compara el costo de la inmunización, no solo la vacuna, sino todo el programa para incorporar una vacuna, con los gastos que tiene una enfermedad. Y ese gasto puede ser no solamente por mortalidad, sino que también por letalidad. La foto acá muestra un niño con meningococcemia, una enfermedad poco prevalente, pero cuando se produce tiene una alta letalidad y si el paciente no fallece va a tener un alto impacto en la calidad de vida. Eso también se puede calcular como calidad de años de vida o también como impacto en la discapacidad. ¿Qué es el Programa Nacional de Inmunizaciones? Un bien común, o sea, algo que todos tenemos que cuidar para que funcione y beneficie a todo el mundo. Es equitativo, si es público y gratuito. Las vacunas que son particulares y que no acceden a toda la población, es una medida más bien regresiva, porque produce mayor inequidad. Entonces, el programa, para tener este impacto, tiene que considerar todo el ciclo vital, ¿ya? Tanto con la incidencia de una enfermedad, pero también el efecto rebaño y cuáles son los reservorios. Eh, Aquí ejemplos, la vacuna contra el neumococo, que es la población objetivo son los menores de 2 años, tiene un impacto en los adultos mayores por el efecto rebaño. Y a veces, bueno, y ellos son el reservorio del neumococo. Y hay vacunas dirigidas a los adolescentes, por ahora la vacuna contra la pertussis, ¿no? Que son los pacientes que pueden contagiar a los niños pequeños actualmente. Y vamos a ver que en meningo ocurre algo similar. Conceptos. Obligatoriedad. Las vacunas son obligatorias. ¿Ven? Esto ya salió un decreto que modifica el decreto 50. Y esto hace que las vacunas sean obligatorias. Esto fue a partir de diciembre del 2021. Entonces ya no hay ambigüedades. Las vacunas sí son obligatorias, todas son obligatorias. El balance entre el beneficio de una vacuna y el riesgo, que son los eventos adversos que podría tener la vacuna, se carga, eh, se inclina la balanza muy hacia el lado del beneficio. El impacto es enorme y los eventos adversos son muy raros. Y después está el principio de justicia, ¿no? Que es el impacto socioeconómico que puede tener una vacuna. Este es un estudio hecho en Chile que apareció en la revista Science a raíz de las desigualdades socioeconómicas en Santiago y el impacto que tuvo esta diferencia socioeconómica en la incidencia del COVID y también en la mortalidad por COVID. Eso en cuanto a conceptos generales. Después, en cuanto a estrategias de inmunizaciones, básicamente existen
cuatro estrategias cuando uno vacuna a la población. Uno es erradicar una enfermedad, que es como la excepción a la regla, porque es una intervención costosa y se tiene que implementar en todo el mundo para que resulte. Hasta el momento solamente la viruela ha sido un ejemplo de esto. Probablemente la poliomielitis sea la próxima enfermedad prevenible por vacuna en la cual podamos erradicar. Aquí una foto de OPS haciendo una campaña contra la poliomielitis con la vacuna OPV. Las enfermedades que son zoonóticas es muy difícil o de frente no viable erradicar porque hay reservorios animales y pueden volver a contagiar a la población. Lo mismo, esta estrategia de erradicación tiene que estar dirigida por una entidad superior como es la Organización Mundial de la Salud. Y les decía, tiene que ser coordinada a nivel mundial. Y si no se implementa en todas las áreas, existe el riesgo de reintroducción y brotes, como está ocurriendo actualmente en Estados Unidos, justamente con la poliomielitis. ¿No? Aquí el impacto en Estados Unidos de la vacunación contra polio, ¿no? En la era pre-vacuna, 16.000 casos en Estados Unidos, y esto cae a cero en 2006, 100% de efectividad. En Chile, básicamente lo mismo, esto es una proyección, eso sí, no son números registrados, sino que era la proyección de casos esperados de poliomielitis para el 2011, y los observados fueron cero, y después muertes por sarampión estimadas para el año 2011 eran cercanas a 4.000 si no existiera la vacuna, y esto también cae a cero. Hemos tenido casos de sarampión importados, pero lo que es endémico básicamente es cero. Otra estrategia, controlar un brote. Esta estrategia es acotada en el tiempo. Hay distintas formas de enfrentar un brote. El ejemplo es meningococo, está la alternativa de la vacunación, que cuando se hizo en Chile, la verdad que había muy poca experiencia a nivel mundial, salvo un brote que se produjo en la Meca por la peregrinación. Eh, y Chile fue el segundo país que lo implementó como una estrategia de control de brotes y finalmente quedó dentro del programa. Para hepatitis, una que se ven en desastres naturales, como acá en la imagen, y que en Chile tenemos muchos, terremotos, inundaciones, se puede usar la vacuna, también se puede usar gamma globulina hiperinmune, ¿no? Entonces, no es la única estrategia, pero de usarse es una estrategia acotada en el tiempo y debe considerar la carga de enfermedad en ese minuto, la efectividad de la vacuna y el costo de la intervención. Por ejemplo, vacuna versus gamma globulina, que es una intervención cara. Después, quizás la más conocida, es desarrollar inmunidad comunitaria. Y esta inmunidad comunitaria es la justificación tanto científica como ética para apoyar la obligatoriedad de las vacunas. ¿Cuál es la idea? Proteger a los susceptibles, los que no se han vacunado o que no se pueden vacunar porque son muy chicos, como el sarampión antes del año de vida, o son inmunosuprimidos en los cuales no se pueden usar vacunas a virus vivos. ¿No? Y lo que hace esta estrategia bloquea la transmisión del microorganismo a los susceptibles. Requiere altas tasas de cobertura, lo que va a depender de la tasa de ataque de ese microorganismo, el riesgo de enfermar de los contactos de un paciente enfermo. ¿Ya? Para que esta estrategia funcione, la vacuna que se use debe generar una inmunidad duradera y también inmunidad de mucosa, porque si me protege a mí como individuo, pero no genera inmunidad de mucosa, yo puedo transmitir ese microorganismo y la estrategia no funciona. Pasa a ser la próxima estrategia que vamos a ver. Y lo otro, el microorganismo tiene que tener una baja tasa de mutación o de variantes, porque si no, la vacuna debe ir cambiando en el tiempo, como es el caso de influenza, y probablemente va a ser con COVID. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la obligatoriedad de las vacunas a la izquierda. Esto va a generar inmunidad comunitaria o mal llamada inmunidad de rebaño, y así protejo a la población. En la caricatura que está a la derecha, vemos una persona no inmunizada enferma en rojo y todas las personas que están en azul son personas susceptibles. Llega una persona no inmunizada, eh, perdón, aquí nadie está inmunizado y llega un enfermo y rápidamente la enfermedad se expande en la población. Ejemplo, los brotes de sarampión. Después, cuando tenemos algunos susceptibles, o sea, algunos pacientes vacunados, como son los que están acá en amarillo, no es suficiente para contener
esta enfermedad porque es demasiado susceptible. Solo cuando se alcanza un número importante de personas vacunadas, que esto funciona como una barrera y quedan protegidos no todos, pero gran parte de los susceptibles. ¿No? Finalmente, la última estrategia es proteger a los individuos más susceptibles, ¿ya? Solamente ese grupo de mayor riesgo. No voy a cortar la transmisión dentro de la comunidad, pero sí voy a evitar hospitalizaciones y muertes, ¿no? Por eso mucha gente dice, sí, me vacuné, pero igual me enfermé de influenza. Esta estrategia no busca evitar la enfermedad, no es suficiente para evitar la enfermedad, pero sí hospitalizaciones y muertes y se usan poblaciones seleccionadas para que sea costo efectivo. Probablemente si vacuno a toda la población voy a tener un gran impacto, eso se hizo en Japón, pero deja de ser una estrategia costo efectiva. Después existen consideraciones de las vacunas en particular, de cada una de las vacunas en particular, y hay que ver la inmunogenicidad y la duración de esa inmunidad. Por ejemplo, las polisacáridas generan una protección habitualmente menor a 3 años y las conjugadas mayor a 5 años. Hay que considerar la interacción con otros antígenos, ¿verdad? Para ver si las puedo poner en forma concomitante, si las debo separar en algún periodo. Y esto afecta obviamente cómo voy a estructurar mi programa. También el número de dosis, si necesito proteger a los lactantes menores, probablemente mi respuesta inmune va a ser más pobre y voy a requerir más dosis, como lo que ocurre con vacuna de neumococo a los 2 y 4 meses. Termostabilidad también es una consideración, porque si no tengo cámaras frías en las distintas regiones, no voy a poder hacer una distribución de mis vacunas de RNA mensajero, por ejemplo. Entonces no es una alternativa para mi programa, si no tengo eso. Una de las grandes inversiones del Programa Nacional de Inmunizaciones fue establecer cámaras frías en todas las regiones. Son cosas que no se ven, ya uno tiende a ver las vacunas, pero es un prerequisito para poder incorporar algunas estrategias. ¿No? Ahí arriba la caricatura de una vacuna eh, polisacárida, que genera solamente una respuesta de tipo humoral, y abajo una vacuna conjugada en que también hay una respuesta celular, aparte de mi respuesta humoral, y esto confiere inmunidad de mucosa, confiere mayor duración de la protección, genera inmunidad de rebaño, también un efecto booster. Entonces hay una serie de consideraciones cuando uno mira las vacunas en forma individual. Otras consideraciones de las vacunas, evaluar su seguridad y eficacia. Esto se hace pre-licenciamiento, pero también hay un seguimiento tanto por las compañías farmacéuticas como por ANAMED del ISP, pero también a nivel académico hay un seguimiento a través de los ensayos clínicos, ¿no? Y muchos de estos eventos supuestamente atribuibles a vacunas e inmunizaciones se identifican post-comercialización porque el volumen de personas inmunizadas es mucho mayor a los estudios. Y esto permite eventualmente sacar algunas vacunas del mercado, como ha ocurrido con la vacuna Rotachill contra el rotavirus, cuando ya alcanzaron buenos niveles de cobertura contra polio. En gran parte del mundo se ha sacado la vacuna de polio oral y la pertusis de tipo celular por justamente los eventos adversos. Acá a la derecha, dos gráficos del estudio de los doctores Miguel Orraen y Juan Pablo Torres, que muestran una comparación de la seropositividad o la seroconversión con la vacuna de COVID inactivada, Sinovac básicamente, versus la inmunidad que genera la vacuna de Pfizer-BioNTech en el tiempo. Entonces es muy importante toda esta información que se va generando para las decisiones del Programa Nacional de Inmunizaciones y del Ministerio de Salud. Finalmente, consideraciones del Programa Nacional de Inmunizaciones. El programa no se maneja solo, tiene que seguir ciertas directrices de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana, de UNICEF y también de la legislación chilena, ¿no? Entonces, esto no es una decisión antojadiza de los programas, obedece a unas estrategias internacionales. Después, recursos financieros, ¿no? Uno debe introducir una vacuna solo cuando su financiamiento esté asegurado a largo plazo. Ocurre en muchos países, especialmente países de África, donde se hacen estudios de vacunas, pero después, si el estudio termina, no hay cómo mantener esa vacuna en el tiempo. Esto requiere un análisis
sustentabilidad financiera, entonces tengo que ver cuántos son los recursos ya programados y los que requiere. Aquí les pongo el ejemplo de algo muy reciente, la incorporación de la vacuna Vexero, el programa que consideraba fondos para incorporar la vacuna tetravalente a los 2 y 4 meses para, para cambiar la vacuna a la vacuna de meningococo B. Se necesitó ajustar el valor de la vacuna a los recursos, eh, a los fondos ya programados. Por eso que un esquema de 2 y 4 meses sin refuerzo por ahora. Análisis de costo-efectividad. El Ministerio tiene una unidad de Economía de la Salud que se encarga de hacer este tipo de estudios y es muy importante para la decisión de la incorporación de vacunas. ¿Ya? Y esto lo que ellos hacen es comparar el costo y la efectividad de 2 o más intervenciones, como podría ser un caso de control de brotes, una alternativa, antibiótico, que sea, o no intervenir. Básicamente, qué impacto hay en los calidad de años de vida ahorrados o en los años libres de discapacidad. Eso se debe considerar para estos análisis de costo-efectividad. Y aquí el ejemplo típico es el que yo les decía de meningococo, que el, el número de pacientes de la población año a año es bajo, pero el grado de secuela y de letalidad que existe en esos pacientes es muy alto y probablemente sí se justifica en términos de costo-efectividad su incorporación. Vamos a las novedades. ¿Sí? ¿Por qué vamos a hablar de novedades? Básicamente porque el calendario se ha ido complejizando enormemente y acá está el calendario de este año y uno se tiende a perder, ¿no? Afortunadamente había muchas incorporaciones, pero uno se tiende a perder en el número de vacunas que se han ido incorporando. Eso por un lado. Y por otro lado, que por culpa del COVID ha habido un aumento de la reticencia a las vacunas. Pero es que esto cae en un contexto más alto, que es de las libertades individuales versus el bien común. Como ven acá, esto apunta a las vacunas, al 5G, al uso de mascarillas. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar, básicamente este año, hasta ahora, llevamos la incorporación de la vacuna de meningococo B a partir del segundo semestre de este año, pero también el año pasado hubo cambios, ¿no? Se incorporó la vacuna de sarampión, rubiola y papera a los 3 años, básicamente se reemplazó de primero básico, se corrió a los 3 años, y se incorporó la segunda dosis de la varicela. Ahora, habiendo visto todos los conceptos que les mostré, vamos a entender por qué estas incorporaciones, ¿no? Acá, estas son básicamente las novedades que les voy a contar. Primero, ¿por qué se puso la segunda dosis de varicela a los 3 años? Aquí vemos las estrategias. Si yo pongo una dosis de vacuna, voy a desarrollar inmunidad a los individuos más susceptibles. Un poco lo que se hace con influenza y con COVID. Si yo pongo una segunda dosis, voy a desarrollar inmunidad comunitaria, voy a evitar la transmisión a las personas susceptibles que no se pueden vacunar por edad o que simplemente por inmunodeficiencia no se puede colocar una vacuna virus vivo atenuado, ¿no? Y si logro altas tasas de cobertura en la comunidad, eventualmente voy a erradicar, sobre todo en el caso de varicela, que es un reservorio exclusivamente humano. Entonces, se fijan acá, están las tres estrategias representadas y todo va a depender de el número de dosis que yo coloque. Después, ¿por qué el refuerzo de sarampión a los 3 años? ¿Por qué no mantenerlo en primero básico, en que había muy buena cobertura? Es discutible esta decisión, pero el fundamento es el siguiente. Año a año se logran unas coberturas del 95%, o sea, hay un 5% de la población de un año que no queda inmunizada, y la eficacia de la vacuna es aproximadamente un 95%. O sea, hay un 5% que a pesar de ser vacunado no queda inmunizado. Esto acumula un 10% de los niños año a año, un 10% de cada corte. Y dado que nacen aproximadamente 250.000 niños por año en Chile, cada año se acumulan 25.000 niños al año de vida no inmunizados. Después de 5 años, he acumulado sobre 100.000 niños no protegidos. Entonces, esto ya puede dar pie a un brote. Por eso se hacían estas campañas a ciegas en los niños entre 1 año y 6 años. En cambio, si yo vacuno 3 años después, en verdad en este caso son 2 años después, al año de edad y después a los 3 años,
no alcanzo a acumular 75.000 niños. Y esto es suficiente para evitar un brote dada la tasa de ataque del sarampión, ¿no? ¿Por qué meningo B? ¿Por qué se incorporó meningo B este año y no un refuerzo? Si se fijan acá, ya la enfermedad meningocócica invasora, las incidencias son bastante bajas, que ya le había adelantado, pero la incidencia en el grupo menor de un año es mucho más alta en relación a la población en general. Y por otro lado, ha habido un cambio en la epidemiología. El año 2010 aproximadamente empezó a aumentar el serotipo W, W135 específicamente, y cambió la epidemiología y esto justificó la incorporación de la vacuna, que hasta ese minuto no existía una vacuna contra meningo B, por eso no se había iniciado, no se había incorporado al programa nacional antes de ese año, y por este cambio en la epidemiología se decidió incorporar la vacuna tetravalente. Pero a partir del año 2020 hemos visto un resurgimiento del meningococo B y una caída del W. Entonces, el serotipo predominante en Chile es el B. Entonces, eso ya justificaría la inmunización. Aquí vemos los casos del año 2022 y acá a la izquierda ustedes ven que en los menores de un año habían pocos casos, 6 casos, pero el 100% fueron por meningo B, ¿no? Y del total de casos, de 29 casos en el año, 20 casos fueron por el serogrupo B, considerando todos los grupos etarios, ¿no? Aquí esta tabla muestra lo mismo, el número correlativo del caso con el serogrupo. Y si se fijan en la columna de la derecha, corresponden a los menores de un año. Por eso la decisión de incorporar esa vacuna en los menores de un año. Fíjense las dos columnas de acá a la derecha que compara la vacuna conjugada tetravalente con la vacuna recombinante de meningo B. Vemos que las vacunas conjugadas reducen la aportación y generan inmunidad comunitaria, ¿no? Por eso quizás tendría sentido más adelante incorporar esta vacuna en los adolescentes, que son el grupo reservorio, para reducir la aportación, y la vacunación en ese grupo debería generar algún grado de protección comunitaria de rebaño en los niños más pequeños, en el adulto mayor. La vacuna de meningococo B no reduce la aportación, por lo tanto no tiene un efecto a nivel comunitario. Entonces, lo que va a hacer es proteger a los individuos que se vacunan, pero no va a tener un impacto en otros grupos etarios. Pero sí tiene una protección cruzada. Entonces, la vacuna de meningococo B va a proteger contra los serotipos A, C, Y y W. Entonces, tenía mucho sentido usar esta vacuna a los 2 y 4 meses para proteger a los susceptibles menores de un año, pero no tiene un impacto a nivel comunitario porque quizás sería más cuestionable usarlas en adolescentes. Estas son las dos vacunas que están en el mercado en Chile, registradas en el ISP. Por eso muchas veces uno habla de Exero, porque es la que se incorporó en los niños menores. Pero existe también Trumemba de Pfizer, que está registrada y licenciada a partir de los 10 años. Pero es una alternativa para la vacunación de adolescentes, ¿no? Viruela símica. La verdad es que no tuvo mucho impacto en los menores de 19 años. Acá está el número de casos en la barra de la izquierda, 8 casos. Y estos fueron básicamente contactos de adultos enfermos. Ustedes se fijan, la enfermedad se concentra en los adultos jóvenes. Pero sí, uno podría inmunizar más allá de los adultos y los adultos jóvenes específicamente. Entonces, hay adolescentes que mantienen prácticas sexuales de alto riesgo, ¿ya? Y no necesariamente hombres que tienen sexo con hombres, pero es el grupo que más concentra esta enfermedad. Está incluida dentro de las indicaciones de profilaxis preexposición al VIH, dentro del PrEP, y también se decidió vacunar a toda la población VIH. Pero como les decía, en niños lo vimos en contacto estrecho de casos confirmados, adultos, básicamente padres, con riesgo de enfermedad grave. Entonces, la idea, como se está usando una estrategia de contención, es vacunar en los primeros 4 días post-exposición. En niños no se está vacunando de rutina a toda la población. COVID-19, esto también es una novedad. El CABEI ya apoyó la vacunación en los niños entre 6 meses y 3 años. Y hay distintas alternativas de vacunas, esto yo creo que lo conocen todos, que va desde un virus inactivado o un virus no replicante, como es el caso de la vacuna del laboratorio Sinovac.
y hay varios ejemplos de vacunas similares. Y después hay una serie de vacunas que usan vectores no replicantes, subunidades de proteínas, DNA, RNA, pero el otro grupo importante es las vacunas RNA, que usan un RNA que codifica para la proteína Spike, y al ser inoculado en una persona, ese RNA genera la producción de la proteína Spike, y esa proteína producida en forma endógena genera anticuerpos que uno lo protege. Es RNA, el RNA no se incorpora al DNA celular, así que las consideraciones de tipo mutaciones o que interrumpiera la lectura del código genético no tienen ningún asidero. Estas las vacunas, las más conocidas en Chile son Pfizer y Moderna, y son las que desde el CABEI apoyamos para su incorporación entre los 6 meses y 36 meses, pero es el Ministerio de Salud el que decide finalmente. Nosotros no somos una entidad vinculante, pero yo sé que van a usar vacunas Sinovac y después probablemente van a continuar con la vacuna de Moderna. Ujú. Entonces, fíjense acá en la segunda fila y tercera fila, la eficacia de ambas vacunas. Acuérdense, eficacia es en ensayos clínicos, eficiencia es cuando esto se lleva a la población en general, se incorpora en un programa. Eficacia de 95%. Acá abajo ven la vacuna inactivada de Sinovac, un poco sobre un 50%. Entonces, estas vacunas parecen ser mucho más eficaces que la vacuna virus inactivado. Además que tendrían algún grado de protección sobre las distintas variantes, no así la vacuna Sinovac. ¿No? La razón para incorporarla en niños, que alguien puede decir, bueno, la enfermedad en niños no es tan grave, la verdad que sí, hay casos graves, sí, con una incidencia menor que en los adultos, pero fíjense en las barras acá, que son los casos del síndrome inflamatorio multisistémico, SIM o PIMS o MISC, ¿no? Que siguen a la incidencia de el COVID en niños y adolescentes. Entonces, los casos de PIMS siguen a los casos de COVID, y la vacunación contra el COVID tiene un impacto también en la incidencia de PIMS, ¿no? Entonces, ven acá como la vacunación de adolescentes, después de escolares, después de preescolares, va bajando los casos de PIMS. Se han visto rebrotes de la enfermedad, con aumento acá de la incidencia, y cuando cae la enfermedad, caen también los casos de PIMS. Entonces la idea es vacunar ahora a los menores de 3 años para seguir bajando los casos de PIMS. Es el principal argumento para la incorporación de la vacuna en este grupo etario. Aquí está la evidencia de que la vacuna, por lo menos acá aparece la de Pfizer, BioNTech, la vacuna de mRNA, tiene un impacto en los casos de PIMS en el grupo etario en que se está usando en ese minuto, con una efectividad, esto ya es en terreno, de 2 dosis contra el PIMS de 91%. Y se vio en este caso que los pacientes con PIMS que requirieron UCI por su enfermedad no estaban vacunados, todos los pacientes en este estudio. ¿Ya? Y este fue el argumento para incorporar la vacuna en adolescentes. Después ha aparecido evidencia para la vacuna de Moderna, por eso nuestra recomendación fue que sí, hay mortalidad y morbilidad en niños, pero es el síndrome inflamatorio multisistémico, esta condición grave que tiene riesgo de mortalidad, la justificación para la incorporación de la vacuna. Y estudios, como les mostré, de Pfizer, pero también de Moderna, demostraron eficacia y seguridad en los menores de 3 años. Entonces, nuestra recomendación fue incorporar la vacuna entre los 6 meses y los 2 años, 11 meses, 29 días, idealmente en una plataforma de RNA mensajero. ¿Ya? Después les quería mostrar de nuevas recomendaciones en los niños con necesidades especiales. El documento anterior es del año 2018 y lo que se está haciendo actualmente es una actualización de esto. ¿Dónde pueden encontrar? Por ahora van a encontrar el del 2018 en la página del MinSal, Yo Me Vacuno, y después van aquí, vacunasminsal.cl, y después van a este rectángulo acá donde dice vacunas especiales. Ahí van a encontrar las recomendaciones y también el formulario de solicitud para esas circunstancias especiales, niños con inmunodepresión, asplenia, pretransplante, una serie de grupos.
¿no? Pero luego va a salir la nueva recomendación. Aquí, a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, tenemos que evaluar si vamos a hacer un refuerzo de meningococo B versus un refuerzo con la vacuna del meningococo tetravalente. Cuando salga la pentavalente, este dilema va a desaparecer. Pero esto es algo que les adelantaba. Los adolescentes son los que tienen mayor tasa de transmisión y transmiten la enfermedad, bueno, transmiten el microorganismo a los adultos mayores y estos enferman y son el grupo que tiene mayor letalidad. Tienen, eso sí, una baja de tasa de portación. Y los adolescentes también pueden contagiar a los lactantes menores, donde existe la mayor incidencia. Entonces, este es el argumento para eventualmente vacunar a los adolescentes. Se trató de mostrar si esto era así en Chile. La verdad es que en el estudio de la doctora Santolaya, en que se inmunizaron niños, o sea, se estudiaron, perdón, niños, entre adolescentes, en verdad, o adultos jóvenes, entre los 18 y 24 años, vieron una aportación del 4%. Otro estudio del doctor Rodríguez mostró en un grupo etario distinto, de entre los 10 y los 19 años, una aportación del 6,5%. Esta tasa de aportación es más baja que en otros países, pero nosotros teniendo una menor eh, incidencia de la enfermedad meningocócica, probablemente implica que esto, a pesar de la baja aportación, sea el grupo reservorio. ¿No? Estos son dos estudios de Inglaterra, donde aquí es lo que, son dos estudios de proyección, básicamente. La primera barra muestra el esquema actual de vacunación en Inglaterra con la vacuna recombinante contra meningo B en los lactantes menores, con una vacunación única en adolescentes. Y acá en azul muestran los casos prevenidos de meningococo B y en naranjo los casos prevenidos para los otros cuatro serotipos, A, C, Y, W. Si se fijan abajo, todos los esquemas que se plantean para mejorar la protección incluye la vacunación de adolescentes, asumiendo, bueno, ellos tienen estudios que muestran que ese es el grupo reservorio. Entonces, las distintas combinaciones muestran, acá, si se fijan, el uso de vacuna de meningo B recombinante la mantienen en los, ¿cómo se llaman? Los lactantes menores. Y aquí en la segunda columna muestran la incorporación de la vacuna eh, tetravalente en los lactantes mayores, los toddlers, ¿ya? Y mantener la vacunación de adolescentes. No se logra un gran aumento, es un poquito, ¿ya? Estaríamos protegiendo solamente a ese grupo, no tanto generando una inmunidad de rebaño como se logra con la vacunación de adolescentes. Después, si yo incorporo la vacuna de meningo B en el grupo adolescente, aumento mi protección, obviamente, contra meningo B, no así contra los otros serotipos, porque no genera inmunidad de rebaño. Y después, la que sería la estrategia más efectiva, no sé si costo efectiva necesariamente, es la vacunación contra meningococo B en lactantes menores y en adolescentes, junto con la vacunación contra estos cuatro serotipos en lactantes mayores y adolescentes. Entonces, el mayor impacto estaría dado por la vacunación de adolescentes. Este es otro modelaje de la vacunación. Quizás destacar que la estrategia uno esto es para meningococo serogrupo C, pero es válida para todos los serogrupos, la verdad. Si es una estrategia de vacunar solamente a los lactantes menores, me voy a demorar muchos años en demostrar un impacto. Después, con la estrategia 2, que es la vacunación al año de vida, la verdad que es la estrategia que estamos usando actualmente en Chile, se demora bastante en tener un impacto. A partir de la estrategia 6, que es la vacunación a los 12 meses en adolescentes, empiezo a ver un mayor impacto. Y la estrategia 3, que es la vacunación de los lactantes eh, menores y después los adolescentes, ya genera un gran impacto que no es muy diferente a las otras estrategias eh, que se ven más adelante, ¿no? Entonces, la mejor estrategia parece ser la vacunación de los lactantes menores, en términos de costo efectividad, la vacunación de los lactantes menores más una vacunación de adolescentes, ¿no? Neumococo, ¿ya? Lo que vemos acá, esto es
un estudio de la doctora Rybakova que se acaba de presentar en el ESPID, el Congreso Europeo de Infectología Pediátrica, y vemos aquí los distintos eh, casos de enfermedad neumocócica invasora y eh, las coberturas por las distintas vacunas que hubieran tenido sobre esos casos. Y si se fijan, quiero llevar la atención aquí a las últimas dos barras, el año 22, ¿no? El 41% de los casos estarían protegidos ¿cómo se llama? No estarían protegidos por las vacunas que actualmente tenemos en el programa. Si se fijan en celeste, son serotipos que no están incluidos en estas vacunas, y en café o gris, como lo vean ustedes, estarían prevenidos solamente por la vacuna 20 valente, ¿no? Pero no así por la 13 valente o las 10 valente. Entonces, aumentando las coberturas, podríamos cubrir hasta un 40% más o un 45% más si consideramos el último año de vigilancia. Ahora, aparecen menos casos porque recién llevamos un tercio del año, ¿no? Pero con el esquema actual básicamente estamos cubriendo un 60, un 65% de los serotipos que pueden generar enfermedad neumocócica invasora. Entonces, si queremos aumentar la cobertura, vamos a tener que pasar un esquema con vacunas 20 valentes o 24 valentes o 25 valentes, que son las que se vienen, ¿no? Aquí están las distintas vacunas: 10 valentes, 13 valentes, 20 valentes y 25 valentes, que son vacunas conjugadas, perdón. La vacuna polisacarídea, si se acuerdan, no es una vacuna ideal para generar inmunidad de rebaño. Y vamos aquí a PAHO, que es OPS, o la región de las Américas. Con la vacuna 13 valente tenemos una protección del 49%, que coincide bastante con lo de Chile. En Chile llegaríamos como un 60%. Pero con la vacuna 20 valente tendremos una cobertura del 65%, y con una 25 valente podríamos alcanzar el 75%. Entonces esto va a ser una consideración del ministerio: si cambiar de una vacuna 13 valente a la 15 valente o a la 20 valente, esto va a perder los tiempos de licenciamiento, ¿no? Esto también es una presentación del ESPID, del Congreso Europeo, de la Sociedad Europea para Infectología Pediátrica. Esta es una charla del doctor Klugman de Estados Unidos. Y básicamente, para resumir, es que a medida que vamos aumentando la cobertura, eh, esto genera mayor protección. Lo que él dice en la vacuna 20 valente podría ser el endgame, el final del juego para la enfermedad neumocócica invasora. Pero lo que se ha visto es que a medida que van aumentando serotipos en las vacunas, la eficacia de la vacuna contra cada uno de los serotipos va cayendo. Entonces va a haber que ver si seguimos aumentando serotipos o hacemos vacunaciones combinadas, ¿no? Así como se está haciendo para meningo B, separado de meningo A, C, Y, W. Otra consideración. Después, la vacuna contra el RS ya está licenciada en Estados Unidos para los adultos, pero se viene la vacunación de embarazadas para proteger a los lactantes menores. Y aquí vamos a tener que decidir si usar la vacuna o el anticuerpo monoclonal de vida media larga, como el Synagis que conocen ustedes, pero una sola dosis protegería por 6 meses. ¿Cuáles son las consideraciones? Bueno, que la vacuna es eficaz, ¿eh? Pero si se usa y las coberturas en embarazadas, como vamos a ver por lo menos en Chile, para algunas vacunas no es tan buena. El anticuerpo monoclonal ha mostrado una eficacia del hasta el 75%, pero también hay que evaluar los costos. Entonces, aquí está el ensayo fase 3 del anticuerpo monoclonal, como les adelanté: 75% de eficacia hasta los 150 días, 6 meses básicamente. Pero la incorporación o la factibilidad de incorporarla en países de bajos ingresos es incierto. La vacuna es eficaz, ¿no? Genera anticuerpos contra distintos epítopes, anticuerpos neutralizantes, es decir, que evitan la entrada del virus a la célula, y se basa en la transferencia de anticuerpos desde la madre al niño a través de la placenta. Pero como ven acá, la vacuna eh,
DTP, ya, difteria, tétanos y pertusia celular en embarazadas el año 2019, que es cuando tenemos todavía un registro de eso, las coberturas fueron solamente un 70%. Ahora, por alguna razón, las vacunas de influenza alcanzan porcentajes más altos. Quizá una estrategia de vacunación simultánea podría ser más efectiva. Y también haciendo educación tanto a las embarazadas como al grupo de ginecobstetricia. La vacunación en recién nacidos, las tasas son mucho más altas. Entonces uno asumiría que usando el anticuerpo monoclonal se lograrían estas mismas coberturas, ¿ya? Los costos de la vacunación materna no lo sabemos, probablemente es más barato que el anticuerpo monoclonal, que tiene un costo estimado de 300 a $3.000 estimado para Estados Unidos. Entonces, una vacuna que se sale un poquito del presupuesto. Ahora, cuando se incorporan en forma masiva los programas, estos costos caen. Esto fue una presentación de la doctora Albornoz recientemente en el grupo de infectología. Después, existe ya la vacuna 9 valente contra el virus papiloma y también habría evidencia que una dosis sería suficientemente protectora. Se puede usar en mujeres y hombres, tenemos mayor cobertura de los serotipos virales, pero la vacuna tetravalente actualmente en el programa eh, cubre un buen porcentaje de los serotipos que están relacionados al cáncer cervicuterino. Entonces, es una vacuna costo efectiva por ahora. ¿Mm? ¿Cuál es la idea? Bueno, aquí, antes, perdón. En el esquema actual tenemos un esquema de 2 dosis separadas por un año en Chile, ¿ya? Se pueden separar en 6 meses a 12 meses, pero la logística es más fácil con la vacunación a nivel escolar en forma anual. Y los mayores de 14 años requeriría 3 dosis. La ventaja de la vacuna 9 valente es que podría ser con una sola dosis, protegiendo más serotipos y tal vez más costo efectivo en tema de ahorro, ¿no? Hay publicaciones que hablan de la efectividad en África de una sola dosis, ¿ya? Y que esta sería efectiva en cuanto a la protección contra el cáncer cervicuterino. Entonces, lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en los países que no existe vacunación es un esquema de una dosis, ¿no? Ahora, la doctora Chilling, Andrea Chilling, ginecóloga de adolescentes, que ha hecho estudios con la vacuna virus papiloma en Chile. Por ahora no la recomendaría en un esquema de una dosis. Sería más adecuado para los países donde no existe un esquema de vacunación y quizás habría que esperar más evidencia antes de decidir este cambio. Finalmente, rotavirus, que ha sido el gran postergado, donde lo urgente le quita espacio a lo importante. Y como en Chile no tenemos básicamente mortalidad por diarrea, cada vez ha quedado postergada por las otras vacunas que van apareciendo en el mercado. Solo decirles que se pueden intercambiar las vacunas, pero esto es una indicación off-label, no hay, eh, no hay mucha evidencia, pero acá tienen un, un par de artículos que hablan sobre la seguridad e inmunogenicidad de esquemas secuenciales con las distintas vacunas, ¿ya? Tanto la monovalente, Rotarix, como la pentavalente, Rotatec, ¿ya? Eh, Obviamente tiene mayor efectividad en los países de altos ingresos comparado con los países de ingresos medios, porque empiezo a hacer ya una diferencia frente a medidas eh, no inmunizaciones, ¿no? Como son la potabilización del agua y el manejo de las aguas servidas, que es lo primero que hay que hacer antes de pensar en la incorporación de una vacuna, ¿no? Eso es lo que les tenía que contar. Espero que haya sido claro un poco cuáles son los fundamentos detrás de la incorporación, cuáles son las vacunas que se han incorporado en los últimos 2 años y lo que se viene para adelante. Muchas gracias.